Saludos, profesor. Voy a hacer la recuperación del examen final del curso de mecánica y resistencia de materiales. En este caso empezamos con el problema uno, que nos muestra esta figura cuyos radios interior y exterior tenemos 2 pulgadas y 1.5, un largo de 10 pulgadas y un radio en el medio de 4 pulgadas. Y tenemos las siguientes fuerzas que impactan de esta manera en el punto K, porque nos piden que hallemos basado en el punto K. Entonces, estas fuerzas de aquí impactan aquí. En este caso entra P1 más P2, sale por el eje de X, o en este caso el eje de Y, P3 por R, sale por aquí P3 y P4 por L, sale en este caso ahí sí es, en este caso el eje X, sale P1 menos P2 por R, y para la derecha sale P4 y entra P3 por L. Usando los datos que nos dan acá, podemos reemplazar todas esas fuerzas en este diagrama. Luego hallamos el momento, vectorialmente, claro, usando estas fuerzas de aquí y estas distancias. Hallamos las coordenadas de cada uno, las multiplicamos vectorialmente y las sumamos. En este caso obtenemos que nuestro momento es este, el de aquí. Luego vamos a hallar la deflexión normal. En este caso tenemos la fórmula que necesitamos, que la fuerza entre el área. Para eso hallamos el área. Y para hallar el área necesitamos los radios que nos dieron previamente, ¿no? Los diámetros que nos habían dado. En este caso, 2 al cuadrado entre 4 menos 1.5 entre 4 al cuadrado por 3.1416, que reemplazamos por pi. Esto nos da como área 1.3744. Para esto también necesitamos hallar la inercia. La inercia es pi por los dos diámetros, 2 a la cuarta entre 64 menos 1.5 a la cuarta entre 64, y nos da 0.5368. Entonces, en este caso, reemplazamos porque necesitamos hallar esta deflexión en el eje Z y en el eje X. En este caso, reemplazamos y tenemos, para esto queremos P. P es el que entra acá arriba, que es el 16, entre el área, que es el de acá, 1.3744, lo habíamos previamente, y eso nos da menos 11.64 kI6. Luego, aquí tenemos que hallar el otro que venía con la inercia, que es el momento por la inercia, por el eje Y entre la inercia. En este caso, lo multiplicamos por el radio mayor, que es 2 entre 2, nos da 1, 100. Es este de aquí, en el eje Z, o en el eje X, que diga, por el diámetro entre 2, entre 0.53, esta es la inercia. Esto nos da 186.28. Sumando ambos, nos da que la deflexión normal es 174.65. Ahora pasamos al siguiente. Bueno, continuamos, ¿no? Porque necesitamos hallar lo que nos dice la pregunta es los giros, ¿no? Los ángulos, cómo va la figura. Para ello tenemos que hallar la torsión en los cortantes y la torsión también. En este caso, la fórmula es BQ entre IT para poder hallar el BZ, para hallar el T máximo. Esta es la fórmula. El BZ sale de acá, BQ entre IT, y es 9.8. Reemplazamos abajo también porque para hallar la torsión tenemos que hallar TP entre J. Para eso hallamos J, y J es 3.1416, que reemplaza pi por los diámetros a la cuarta entre 32. Aquí nos da 1.07378. En este caso reemplazamos T, el Tmax, que es 4 por 9.8 que teníamos aquí, entre el área, pi por radio al cuadrado, 1.3744. Recordemos que el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, y por el 3 que está aquí, y eso nos da menos 9.5071. Y para hallar el otro tenemos que multiplicar 39.2, que es el TP, por el diámetro entre 2, entre la J. Eso nos da menos 36.5065. Sumamos y nos da como uno total menos 46.0136. Entonces, teniendo ya el T y el otro, el normal,
el de aquí, la deflexión normal, podemos hallar nuestro gráfico en vista de frente. K desde la vista de frente tenemos que el vector que cruza en el eje X es 46.0136 y en el eje Z el 174.65 en la vista de frente. Pero también tenemos un giro respectivo al sistema de coordenadas. En este caso es la vista desde atrás, ¿no? Por decirlo así. Volteamos y miramos desde. Entonces de aquí sacamos el Tmax, que tenemos una fórmula que es raíz por el teta de x, el teta de y entre 2 más la t al cuadrado de xy. Esto nos da 0 menos el 174.65 menos 46.61 al cuadrado. Y esto nos da un resultado de 98.70. También tenemos el teta de s. El teta de s lo vamos a hallar previamente habiendo hallado este. Me salté este paso de aquí. Para hallar primero el ángulo, el teta mínimo, el teta máximo. Tangente de 2 teta p es igual a 2tx entre teta de x menos teta de y. Este 2 por t de x es 46.0136 y teta de x menos teta de y es 0 menos 1 menos 174.65. Al resultado de aquí le vamos a sacar el arco tangente de 2 teta. Al arco tangente lo vamos a dividir entre 2 y eso nos sale 13.89. Luego reemplazamos esta fórmula para poder hallar el teta máximo y el teta mínimo y nos sale que el teta máximo es 186.026 y el teta mínimo menos 11.38 con este ángulo de aquí. Entonces dibujamos nuestra figura y obtenemos nuestro gráfico con las fuerzas que entran por el eje X y que salen por el eje Y, que entran por el eje Z y que salen por el eje X con el ángulo de inclinación de 13.89 grados. Ahora, ¿para qué queríamos hallar el teta de aquí, el teta P? Porque para eso, con eso vamos a hallar el teta S. El teta S es igual a el ángulo teta P menos 45. Teta S es menos 31.11 grados. Entonces, con esto podemos hallar el teta BZ, que es teta más X más teta Y entre 2, es 0 más 174.65 entre 2, que es igual a 87.32. Esta es una fuerza en el eje Z. Y las fuerzas en el eje Y serían de 98.70 de máximo, con el ángulo de aquí, menos 31.11. Como es negativo, en sentido antihorario, digo en sentido horario, para abajo. Listo, tenemos ya los dos gráficos que nos solicitan y con eso concluimos el primer ejercicio. Bueno, aquí continuamos con el segundo problema. En este caso nos dan un gráfico con las tuercas y estas medidas de aquí. Nos dan un torque de 18.37 kN con un diámetro de exterior de 65, un diámetro interior de 55. Nos piden que hallemos, en este caso nos piden que hallemos el ángulo de deformación en el punto A1 y si fallara la estructura. Para ello, entonces, ¿qué hacemos? Es que vamos a usar el torque. Este es TdB por 0.35, una de las medidas, es igual al TdA por 0.125. El TdA sale 37.02 kN. El TdA2 es igual al TdB2, que es igual a 37.02 kN. TdB2 por 0.225 es igual a TAD3 por 0.075. TAD3 es 111.06 kN, que esto es igual al TdB3. TdB3 por 0.175 es igual a TA4 por 0.1. El TA4 es 194.36 y el TA4 es igual al BA4. B4. El G, que es una constante, es de 80.8 por 10 a la 9. Es una constante del acero. El ángulo de B1 es 194.36 por 10 al cubo por 4 por 1.5 entre 28.437.68, 284.768.19 por 10 a la menos 12 por la constante. Este ángulo de B4 es 12.67 grados. El ángulo de B por 0.1 es igual al ángulo de B5 por 0.175. Con esto, el ángulo de B3 es 7.24 grados. Digo, el ángulo de B5. Con esto también tenemos el J por 3
que es igual a J3, que es igual a pi entre 2 por la resta a la cuarta de ambos ángulos. Esto nos da 28.468, que es lo que usamos aquí. Nos habíamos salteado ese paso. J2 es igual a J1 y este es igual a 1. Y la constante del acero, que es 80.8 por 10 a la 9, que ya lo tenemos por aquí. Para esto vamos a seguir en el siguiente de acá. Bueno, hallamos el ángulo de A, que es igual al ángulo de B3 más el ángulo de B2. Ángulo de B es igual a 7.24 más 111.06 por 10 al cubo por 2 entre 480.135.99 por 10 a la menos 12 por 80.8. Es en este caso por la constante. El ángulo de A3 es igual a 7.24 grados más 5.72 es igual a 12.96. El ángulo de A3 por 0.075 es igual al ángulo de B2 por el 0.225. El ángulo de B2 es igual a 4.32. A2 es igual a B2 más 37.2 por 10 al cubo por 3. Entre 284.768.19 por 10 a la menos 12 por la constante. A2 es igual a 432 por más 435 es igual a 9.17. El ángulo de A2 por 0.125 es igual al ángulo de B1 por 0.325. El ángulo de B1 es igual a 3.52. El ángulo de A1 es igual al ángulo de B1, que es igual a la 14.24 por 10 al cubo por 1, entre 480.135.99 por 10 a la menos 12 por 80, por la constante. A1 es igual a 3.52 más 0.36, que es igual a 3.88. Ahora la pregunta es, ¿fallará la estructura para un torque de 18.37? Entonces hallamos la torsión máxima, que es 18.37 por 10 al cubo por 65 entre 2 por 10 a la menos 3, entre 480.135.99 por 10 a la menos 12. Eso nos da 963.90. Acero iluminado en caliente es 352 megapascales. La estructura falla. Para R, que es 194.36, la torsión máxima es 194.36 por 10 al cubo, por 55 entre 2 por 10 a la menos 3, entre 28.284.768.19 por 10 a la menos 2. Esto nos da 1876.93 megapascales, por lo cual la estructura falla porque el con la cortante es mayor al momento en potencia del acero. Con esto concluimos el problema 2. Pasamos al 3. Bueno, vamos a continuar con el problema 3. En este caso nos da una gráfica en la que hay una constituida, un momento y una reacción. En la constituida es el W, el momento M y el momento M, que sí nos dan, que es 23.7, y la reacción que vamos a hallar, el W, es 5.8, y nos dan las medidas. En este caso lo que vamos a hacer es hallar la suma de momentos en el eje X, y todo lo vamos a igualar, digo, la suma de fuerzas en el eje Y, y todo lo vamos a igualar a cero. Tenemos la fuerza de la W, la fuerza del RB. También tenemos el del M. En este caso tenemos las fórmulas para hallar la deflexión de la viga de una constituida. Vamos a usar la fórmula de la superposición de cargas, en la que podemos dividir cada gráfica, ¿no? Y poder hallar uno por uno. En este caso vamos a hallar la primera de la constituida, del momento y de la reacción. Para esto necesitamos las fórmulas que ven aquí. En este caso es menos W por 4 al cubo entre 24 e I. Y esto nos da YW1 por 1 por la distancia que le falta para llegar a la siguiente fuerza. En este caso el momento. Menos 5.8 por 4 a la cuarta entre 30 i. Ese es el Vmax. Y este es nuestro YW. En el momento tenemos fórmula que es teta max, que es menos m por 3 al cuadrado entre 2 e i por 3 por la distancia. Y el Vmax, que es menos m por 3 entre e i por, en este caso, que es igual a la m. Y nuestra última fuerza, que es la reacción,
La reacción tiene un teta máximo de RB por 7 al cuadrado entre 12i y el Vmax que es RB por 7 al cubo entre 13i. En este caso el Y de B es RB por 7 al cubo entre 13i. Todas estas fuerzas de aquí los vamos a igualar a cero. El YW, YW1, YDB y más el AM1. Nos igualamos a cero y nos da que el RB es 6.39. Ahora nos vamos al siguiente. En este caso nos piden hallar nuestro RA. Entonces el RA más el W más el RB. El RA nos da 0.68 y el RB 6.39. Con esto hallamos nuestro diagrama del flujo cortante, donde podemos hallar el punto de deflexión máximo, que es cuando el eje X toca con el cero. Nuestra gráfica toca con el cero, en este caso toca aquí, aquí es el punto de deflexión máximo, entonces en todas las gráficas que hemos hecho por superposición de cargas, pasamos por ese punto. Luego tenemos la constituida y tenemos las fórmulas que nos dieron cada una de estas gráficas por superposición de cargas. Para hallar la deflexión máxima, sumamos cada una de ellas, en este caso por el W menos 5.8 por 10 a la 3, me olvidé aquí, por eso le puse el K, por 10 a la 3, porque son kilonewtons, por 4 al cubo entre 24 EI. Recordemos que el EI, sí, creo que me olvidé de explicarlo, este EI viene de la constante de Young, que viene acá, que nos dieron en el problema, E es igual a 200 gigapascales, que nos da 2.1 por 10 a la 5, newton metro cuadrado, y la inercia la sacamos de la viga, W 10 por 15. En este caso nos da una inercia de 2.9 por 10 a la menos 5. Multiplicando todo esto, nos da un EI de, por aquí saqué el resultado, de 6.09 por 10 a la 6. En este caso lo he puesto EI nada más, pero vamos a asumir que es ese valor. Continuamos con el momento, que es menos 23.7 por 3 al cuadrado entre 12i por la distancia del 3, más menos 23.7 por 3 al cubo entre 13i, y luego por el último por la reacción, que es RB por 7 al cuadrado entre 2i más RB por 7 al cubo entre 13i. Sumando y hallando todo eso nos da que la deflexión máxima es 0.1195. Y con eso concluimos la resolución del examen final. Hasta luego.